los hombres y el fuego de Dios. Para esta noche, hermanos, pedí prestado el título de un mensaje de un libro que yo escribí que se llama No permitas que tu iglesia se desangre hasta morir. Así que le pedí prestado a mi libro el título y voy a hablar esta noche el tema predicadores de humo y bautistas de fuego. Así que si alguna vez lee el libro, el desarrollo del mensaje es diferente al que voy a hablar, solamente el título es igual. Entonces ese va a ser nuestro tema en esta noche, predicadores de humo, bautistas de fuego. Si puede abrir ahí en su Biblia, en el libro de Levítico, en el capítulo 6, y la primera mirada la vamos a dar en el versículo 9. El libro de Levítico, el capítulo 6 y el versículo 9. Mientras ustedes buscan ese texto, todavía está ahí en nuestra memoria el mensaje del día jueves, cuando estuvimos hablando acerca de Juan el Bautista, aquel hombre, hermanos, que era una antorcha que ardía y alumbraba, dice el Evangelio, el que nosotros decimos que era como el hombre espectáculo, porque todos querían venir a verlo y escucharlo y estar cerca de él y encenderse en esa clase de fuego que envolvía su ministerio. Porque el Señor Jesús dijo que Juan era una antorcha que ardía y alumbraba, y muchos de ustedes quisieron regocijarse en su luz, es decir, que querían encenderse con el mismo fuego que iluminaba el ministerio de Juan el Bautista. Pero el Señor Jesús dijo, y ustedes quisieron venir a regocijarse en su luz, hablando de que el ministerio de Juan impactó a una generación, impactó por algunos pocos años, porque su vida salió del escenario de la tierra siendo muy joven, también de unos 33 años de edad. Pero él fue una luz potente en su generación y todavía esa luz nos alumbra desde el pasado y nos desafía a nosotros a ser como él. Juan era una antorcha. Él era visto como el hombre antorcha, el hombre que estaba encendido con fuego de Dios, hermanos. Y entonces eso es lo que nosotros necesitamos buscar y encontrar en nuestra comunión bautista. El fuego que estuvo en ese hombre antorcha tiene que estar en nosotros, hermanos. Porque ahora en este tiempo, como bien escuchábamos al pastor, muchos están renunciando aún hasta el nombre de iglesia y están renunciando a las doctrinas fundamentales de la Biblia. Hoy ha surgido una clase nueva de predicadores a los que yo les llamaré en esta noche los predicadores de humo. Ese es un movimiento creciente, es un movimiento que ofrece un show usando el nombre de Dios. Nunca o casi nunca ellos tienen una Biblia en su mano, tampoco sus seguidores usan Biblia, pero ellos dicen que representan a Dios. Su práctica, hermano, en el culto, el sistema de culto que practican, es totalmente opuesto a la Biblia. El sistema de culto que ellos practican es algo totalmente ajeno a la palabra de Dios. Sin embargo, reúnen multitudes, tienen muchos seguidores, y ya les hablaré un poquito más acerca de esos predicadores de humo. Pero ocupémonos un ratito del buen fuego. Aquí entonces en Levítico, el capítulo 6, donde son dadas órdenes para el sacerdote cómo tenía que ofrecer sus ofrendas de holocausto. En ese contexto dice la palabra aquí, Levítico capítulo 6, verso 9, dice: Dios manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana,
y el fuego del altar arderá en él. Entonces Dios estableció un principio de cómo se debía encender un fuego que tenía que durar toda la noche y hasta la mañana. Era una clase de fuego que tenía que arder continuamente, y de esa enseñanza vamos a tomar nosotros una figura para recordarnos que el fuego de Dios en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestra familia, en nuestra congregación, debe arder continuamente. Vea cómo sigue aquí Levítico capítulo 6 y versículo 12. Levítico el capítulo 6 y versículo 12. Dice la palabra: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esa es la figura que yo quiero que nos apoderemos en esta noche, hermano. El fuego de Dios en nuestra vida, como dice el versículo 13, fuego que arde continuamente en el altar y no se apagará. Un fuego que arde delante de Dios, que Dios cada vez que esté mirando nuestras vidas pueda vernos encendidos en fuego celestial para poder servirle. Otra vez dice el versículo 13, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y de eso tenemos que ocuparnos nosotros en nuestra vida. Todos recordamos cuando Pablo le habló a Timoteo en la segunda carta, capítulo 1 y versículo 6, y le dijo: yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Por cuánto tiempo hay que avivar ese fuego? Continuamente. ¿Por cuánto tiempo debe arder? Continuamente. Y de eso tenemos que tener nosotros, hermano, una ocupación personal de que el fuego de Dios siempre esté encendido en nuestras vidas. Otra vez dice el texto: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Nosotros necesitamos, hermanos, trabajar, esforzarnos para que el fuego de Dios siempre, siempre esté encendido en nuestras vidas. Como algunos han dejado apagar el fuego, entonces entró un oleaje de doctrinas malas en las congregaciones, enfermó las congregaciones y en muchos casos hasta le dio muerte espiritual a muchas congregaciones. El pueblo de Dios no pudo defenderse porque hubo gente que dejó apagar el fuego de Dios en sus vidas, en su ministerio, gente que bajó los brazos, gente que se descuidó, gente que entró en un sueño espiritual, y entonces vino el enemigo y sembró todas esas doctrinas de error. Y hoy hay iglesias enfermas, y hoy hay iglesias muertas por culpa de que algunos descuidaron el fuego de Dios en su vida. Ahora, predicadores de humo, les voy a mostrar con la palabra de Dios cómo trabaja esa gente, cómo funciona esa gente en nuestros días, y juntos vamos a notar el gran peligro que estos predicadores de humo representan para nuestras almas. Ahora les pediré que me acompañen a la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Si puede ir hasta ahí, hermanos, segunda carta de Pedro, el capítulo 2. Ese es uno de los pasajes en la Biblia donde se da una descripción de esta clase de predicadores de humo. Muchas veces la gente pone a ese grupo bajo el paraguas de apóstatas, ¿eh? Son gente que representan la apostasía. Esa palabra quiere decir gente que se ha desviado de la verdad, gente que se ha caído de la verdad, gente que ha desertado de la verdad. Esos son los apóstatas. Vea ahora cómo trabajan ellos en las iglesias desde hace largo tiempo.
Entonces, la segunda carta de Pedro, hermanos, el capítulo 2, versículo 1, dice la palabra, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se muerde. Ahora, mire, hermanos, ellos son presentados aquí recordando a los falsos profetas del pasado. Dice, y vendrán falsos maestros. La palabra falsedad ya encierra una mentira, un engaño. Falsos maestros son gente que no se conducen con la verdad. Esos falsos maestros en otros pasajes aparecen con el nombre de obreros fraudulentos, aparecen con el nombre de ministros de Satanás, aparecen con el nombre de lobos rapaces. Cualquiera sea el nombre que ellos usen, están decididos a atacar al rebaño de Cristo y a terminar con él. Por eso ahora encendemos la alarma y ponemos una especial atención, porque nuestras vidas estarían en riesgo si alguno de estos falsos maestros entraran en nuestra congregación. Como usted ve, dice ahí el versículo 1 que hemos leído, que estos falsos maestros introducirán encubiertamente herejías destructoras. Es decir, hermano, que ellos no van a venir a nuestra iglesia con la banda municipal haciendo ruido con trompetas y tambores y platillos. No, dice que ellos introducirán encubiertamente, lo harán de una forma silenciosa, no despertarán sospecha. Ninguno de ellos se para en la puerta de nuestra congregación y dice, cuídense de mí que soy un lobo rapaz. Ellos no proceden así, no actúan así. Dice la Biblia que ellos entran encubiertamente, de una manera sigilosa, de una manera que no llama mucho la atención. Y entonces ellos introducen herejías, introducen el virus de error, introducen veneno en la congregación. Y dice que todas sus herejías, es decir, las enseñanzas que ellos dan, son destructoras. Son enseñanzas que afectan el alma, que contaminan el alma. Las enseñanzas de ellos enferman el alma. Y si no se saca de encima, terminarán matando espiritualmente su alma. Dice Pedro, lo que ellos traen son herejías destructoras. Es decir, que lo que ellos dicen está en la vereda de enfrente de la verdad. No caminan con la verdad, están en la vereda de enfrente, hermano. Todo lo que ellos dicen no está fundamentado en la verdad. Por eso es muy fácil identificarlos. Usted cualquier reunión cristiana que ve donde el predicador no tiene Biblia en su mano, ahí hay una persona que no está representando la verdad. Cuando mira la congregación y la gente no tiene Biblia en su mano, usted puede darse cuenta que esa gente no busca la verdad, no sigue la verdad. Porque la Biblia ha sido desplazada de ese sistema de culto, porque estos falsos maestros se han hecho de un nombre y la gente son seguidores de ellos, no de Dios. Entonces, hermanos, la Biblia dice que sus enseñanzas, dice, destruyen el alma, contaminan el alma. Ahora, estos falsos maestros, el daño lo hacen en tres grandes áreas. En primer lugar, como dije, ellos dañan el alma porque la contaminan, la enferman y matan la vida espiritual de una persona.
En segundo lugar, hermano, ellos dañan las familias, porque muchos de estos líderes de renombres y carismáticos tienen una gran desviación en su vida moral. Muchos de ellos tienen una vida de libertinaje. Por eso a veces en las noticias aparecen los nombres de predicadores resonantes envueltos en algún escándalo amoroso. Porque quiero que note, no me voy a escapar de este versículo 1 todavía, pero quiero que note aquí en el capítulo 2 de Segunda de Pedro, él da más detalles de estos hombres. Mire cómo dice, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Dice acerca de ellos, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Esa es la radiografía, hermanos, de los predicadores de humo. Mire otra vez ese versículo 13 que termino de leer. Dice allí que ellos tienen por delicia gozar de los deleites cada día. Entonces allí en sus plataformas ellos hablan de sus días de placer, de cómo viajan a un lugar u otro a dar conferencias o hablan de sus vacaciones en Hawái, en Punta Cana, qué sé yo, en Cancún, y dice que fueron trasladados en un auto de una empresa alemana, y otros hablan de sus aviones privados, y ellos hablan de que Dios les prosperó y que tienen en su cuerpo un traje y una corbata de $5,000, el reloj que lucen en su muñeca son de $5,000 arriba, se encargan de mostrar sus anillos de oro. Dice la palabra, mírelo a esos predicadores de humo, dice, estos son los que tienen por delicia gozar de deleites cada día. Cada día. Son gente que viven para satisfacer su carne. Pero observemos atentamente este versículo 13, porque después habla de la palabra inmundicia y la palabra manchas. Esa palabra mancha se refiere a un grano de pus, un grano con pus. Esa es la palabra mancha. Es decir, que en el cuerpo nuestro, cuando aparece pus, es la evidencia de que hay una infección. Y esa palabra mancha denuncian que su vida está infectada, su vida está contaminada. Y cuando usa la palabra inmundicia, eso es lo que se refería al cuerpo de una persona leprosa, cuando su carne se corrompía de tal manera que se caía del cuerpo. ¿Se acuerdan de Isaías 64:6? Dice, vuestras justicias son como trapos de inmundicia. A eso se refiere la palabra inmundicia, a la carne de un cuerpo que ya está en un estado de putrefacción. La Biblia nos está contando cómo es la radiografía de esos predicadores de humo. Viven para sus deleites. Su vida está llena de inmundicia. Su vida está llena de manchas, de granos de pus, de infección en su vida. Pero note que eso no es todo. Dice, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Son esos que cuentan esos chistes de doble sentido, que buscan caer graciosos en el púlpito, que buscan caer graciosos en la mesa, y dice que ellos se recrean de sus errores, de sus mentiras, de sus pecados. Los cuentan como grandes hazañas, los cuentan como que si fuera una gran virtud, y ellos hablan así, hermanos, de una manera descarada de sus pecados. La gente los escucha y generalmente sus seguidores, que son ciegos, guiados por estos ciegos, los aplauden y se ríen de sus mentiras. Y en esas mesas y en esas reuniones, el diablo está de fiesta.
el diablo se hace un picnic en medio de estos predicadores de humo. Pero escuche un detalle más que nos da Pedro aquí, en el capítulo 2 y verso 14, que también se los leí. Mire cómo dice el verso 14. Dice que esta gente tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstante, tienen el corazón habituado a la codicia. Ahora, el primero dice, tienen los ojos llenos de adulterio. La idea que busca transmitir Pedro es que esta gente, cada vez que llega una mujer a su reunión, a su congregación, ellos ya la miran como una posible víctima sexual. Así de grave, hermano. Cada vez que una mujer aparece en sus reuniones, ellos la miran como una posible víctima sexual. Por eso dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Ese adulterio se ve y se nota en sus miradas, pero ese adulterio convive en el basural de la mente de estos predicadores de humo. Pero ahora usted sabe que hay muchas pastoras en ese ambiente también, y ellas tienen el mismo proceder. Cada vez que ven a un hombre, ellas también hacen sus comentarios y ellas también tratan de que esos hombres sean sus víctimas sexuales. Ahora, usted recordará, había una iglesia en Apocalipsis que se llamaba la iglesia de Tiatira, y esa iglesia tenía una pastora a la cual Dios maldijo y la condenó a estar en cama. Primero, porque ella no quiso abandonar su cama de adulterio, esa pastora que se llamaba Jezabel y que enseñaba a los siervos de Dios cómo pecar de manera sexual. Y entonces, como ella no aceptó la corrección, Dios la tiró en una cama de enfermedad. Esa iglesia dice que bebió de las profundidades de Satanás. Es decir, que todas sus doctrinas sonaban como novedosas, atractivas, seductoras. Sus doctrinas eran cautivantes, su estilo de música, su manera de hablar, su manera de celebrar cultos, que no tenía nada que ver con la Biblia. Y la gente venía y esa mujer mandaba, marcaba el paso en la congregación, y a los hombres que no los conquistaba por su doctrina, los conquistaba con su cuerpo. Eso es lo que estamos viendo hoy mucho en el ámbito de los predicadores de humo. Dice Pedro, tienen los ojos llenos de adulterio. Pero él dice algo más aquí y dice, y seducen a las almas inconstantes. Esa palabra a seducir en este pasaje tiene la idea de pescar con carnada. Esa es la idea. Quiere decir que cuando seducen, ellos salen a la pesca de sus víctimas. Aquellos que hemos pescado alguna vez, algunas clases de peces son atraídos con lombrices. Otras clases de peces son atraídos con un pedazo de tripa de pollo o de corazón. Algunos ponen lo que conocemos con el nombre de salamín, y hay otros que hasta en su manera de pescar usan algunos objetos de plástico. Tratan de seducir a los peces con diferentes clases de carnada. Esto es lo que hace esta gente. ¿De quiénes se aprovechan? De las almas inconstantes. ¿Quiénes son los inconstantes? Los que no han crecido en la fe y en la doctrina. ¿Quiénes son los inconstantes? Aquellos que aparecen en la iglesia cada tanto, son más turistas que bautistas. Vienen cada tanto, visitan, pero no están firmes en la fe. Los inconstantes son los que no leen la Biblia, son los que no oran. Los inconstantes son los que nos dan testimonios de Cristo. Y esa larga lista de inconstantes son las víctimas de estos predicadores de humo. Ahora ustedes y yo que tenemos más años en la fe, hay una voz de la Biblia que nos llama la atención. Y es aquella que dice, 1 de Corintios, el capítulo 10, aquel que está firme, mire que no caiga. Porque estos falsos maestros, ellos tienen un gran poder de seducción.
Y un día pueden tentarnos a los de la sana doctrina con dinero, con fama, o pueden ofrecernos cierto poder. Ellos tienen muchas técnicas de seducción, tienen muchas técnicas para atraer gente y abrigarlos bajo su paraguas de vendedores de humo. El mundo nuestro se ha llenado de predicadores de humo. Ya no hay tanta gente con fuego de Dios, ya hay que buscarlos casi con lupa. Muy rara vez estamos frente a un hombre o una mujer que tiene fuego de Dios, pero predicadores de humo están por todos lados. Dice ahí el texto, su corazón está habituado a la codicia. Cuando usted lee en Colosenses capítulo 3, verso 5 en adelante, habla allí de la codicia, de la avaricia, es la palabra que usa, y dice que eso es idolatría. En ese sistema de culto, el cantante, el predicador, ellos son los ídolos, idolatría, y la gente le rinde culto a ellos, no a Dios. Les rinde culto a ellos, no a Dios. ¿Qué estoy diciendo en esta noche? Hermanos, estamos en un terreno peligroso. No podemos estar descuidados, no podemos estar lejos de la Biblia. La Biblia es la que nos va a proteger para no caer en el error, para no caer en las trampas de estos modernos vendedores de humo. Volvemos ahí a ese capítulo 2, leemos el versículo 1 y 2 otra vez, porque quiero fijar esa idea, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y ahora quiero que note algo. En ese sistema de culto niegan al Señor. Y lo niegan de diferentes maneras. Porque ellos son gente que lo niegan porque no quieren usar la palabra del Señor. No quieren enseñar los principios del Señor. No usan la Biblia, la palabra del Señor. Ellos eliminan al Señor y tenemos el antecedente en la Biblia de la iglesia de la Odisea. ¿Recuerdan? Cuando en Apocalipsis 3 y el verso 20 dijo nuestro Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, entraré a él y cerraré y cenaré con él y él conmigo. Es decir, que le estaba proponiendo comunión. El Señor dice, cenaré con él y él conmigo. Pero ¿dónde estaba el Señor en esa iglesia? Afuera. Dice, estoy a la puerta y llamo. Pero el Señor tenía que ser el centro de esa reunión. Él tenía que ser la persona que iba a ser alabada, adorada. Las rodillas deberían doblarse ante la presencia del Señor. Sin embargo, esa iglesia cometió la torpeza de dejar al Señor Jesucristo afuera. Y ahí está el Señor golpeando la puerta, intentando entrar. Esto es lo que hacen los predicadores de humo. Ellos son el centro de la reunión. ¿Qué nos dice Pedro? Y negarán al Señor. No hay lugar en sus cultos para el Señor, aunque cada tanto algunos de ellos pide algo que la Biblia no enseña. Dicen un aplauso fuerte para el Señor. Entonces ahora los estamos descubriendo porque Pedro nos está contando cuál es su proceder. Son gente que niegan al Señor y ellos le dan orden al Señor. Usted ha oído a esas clases de predicadores que dicen, nosotros decretamos tal cosa. ¿Y el Señor? No, el Señor no, nosotros decretamos. Y ellos usan esta manera de hablar, dice, nosotros declaramos, declaramos victoria, declaramos salud, declaramos prosperidad económica. Ellos declaran un montón de cosas y el Señor no. Son ellos. Eso es puro humanismo. En ese sistema de culto todo es humanismo. Dios no está en esas actividades. Esos son predicadores de humo. Esos son los que salieron de esta escuela que habla Pedro, la de los falsos maestros.
de los que se introdujeron encubiertamente. Al pasar les digo que la carta de Judas en el versículo 4 dice que algunos entraron encubiertamente, y cuando usted estudia esa palabra encubiertamente, se refiere a una persona que cometió un crimen en un país y cruzó la frontera, como en el otro país. No, nadie lo conoce, nadie sabe lo que ha hecho, entonces entra encubiertamente en el otro país, pero en su país de origen es un criminal. Esa es la idea que da la carta de Judas y también Pedro. Ellos son criminales, ellos son asesinos del alma y entran en medio nuestro encubiertamente. Lobos rapaces, decía Pablo, que no perdonarán al rebaño. Aquí estamos, hermanos, en esta noche hablando de predicadores de humo y los bautistas de fuego. Ya llegaremos a ese tema, pero necesito decirles algo más del versículo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 2. Dice la palabra, y muchos seguirán sus disoluciones. Esa es la palabra que nos llama la atención. Es decir, que miren el poder de seducción que tienen, de convencer, porque dice, muchos en una congregación no fueron un hito, dosito, tresito, dice, muchos son los que siguen sus disoluciones. En otras palabras, de acuerdo a nuestro tema, muchos son los que compran su humo y viven en ese humo que les terminará asfixiando y matando la vida espiritual. Pero escuche esta palabra disolución. Ese término se refiere a la conducta indecorosa. Ya vimos cuál era la conducta indecorosa. Se recrean de los deleites y tienen los ojos llenos de adulterio y tienen inmundicia y tienen mancha, todo eso. Esos son sus disoluciones, su conducta indecorosa. Eso es lo que está ligado a una vida de libertinaje. Eso, hermano, es lo que habla de tener una vida desordenada. La Biblia usa la palabra desenfreno, es decir, que sus vidas están fuera de control, sus ministerios están fuera de control. Nadie les pone un freno porque ellos son como súper poderosos. Esa palabra, disoluciones, habla, hermanos, de la descomposición espiritual. Para decirlo en un término vulgar y agresivo, tienen el alma podrida esos predicadores. Son los predicadores de humo, son los predicadores de humo de los cuales nosotros tenemos que cuidarnos, porque les dije, con sus doctrinas destructoras, envenenan el alma, enferman el alma y matan el alma, la vida espiritual del alma. Ellos destruyen familia porque se agarran las mujeres de otros matrimonios y se las llevan. Sus ojos están llenos de adulterio. Y el tercer gran daño que hacen en el alma, en la familia, y el tercer gran daño hacen en la vida económica de la gente, porque los estafan. Muchos de esos predicadores cometen fraude, muchos de ellos se quedan con terrenos, autos y con cuentas de dinero que pertenecen a la gente. Se abusan de la gente. Por eso estamos hablando de predicadores de humo, de estos falsos maestros que pueden entrar aún en medio nuestro si nuestra vida no está encendida en fuego. Si no hay fuego de Dios en nuestra vida, ellos pueden venir a nosotros. Pero si el fuego de Dios está en nosotros, esta clase de bestias, porque así le llama la Biblia, esta clase de bestias no se acercan al fuego. Para que ustedes vean que no exagero. Aquí nomás en este capítulo 2, mire cómo dice el versículo 15. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15, porque quizás algunos de ustedes están diciendo, nuestro predicador está muy agresivo, usando términos muy fuertes. No, yo estoy diciendo nada más que lo que la Biblia dice. Mire cómo lo define aquí en el versículo 15, capítulo 2, versículo 15. Dice que esta gente, estos predicadores de humo, dice el verso 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor,
el cual amó el premio de la maldad, amaban el dinero, todo lo que era malo. Y dice verso 16, hablando de Balaam, dice, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura de el profeta. Así que, mis hermanos, esta gente, hermanos, son esclavos de corrupción. Mire cómo dice el verso 19. Estos predicadores le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ellos hablan de una libertad que no gozan, hablan de victoria que nunca han tenido victoria, porque esa gente son dueños de almas fracasadas. Ahora quiero que ponga la atención, aquí en Segunda de Pedro, capítulo 2 y el versículo 12. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Mire estos predicadores de humo. Dice, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. ¿Ve que no exageré cuando les dije estas bestias que huyen del fuego? Dice aquí el versículo 12, se comportan como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, y perecerán en su propia perdición. ¿Qué es lo que dice Pedro? Las mismas enseñanzas falsas que dan, esas son la trampa en la cual estarán encerrados. La misma falsa enseñanza que dan, están cavando su propia sepultura. Dice, perecerán en eso. Mis hermanos, aquí están. Ahora mire el versículo 3. El versículo 3, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3, dice que ellos por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Cuál es el objetivo, la meta de ellos? Quieren hacer de ustedes y de mí mercadería. Esa palabra tiene la idea de que quieren hacer un negocio con nosotros. Nosotros somos la moneda que los enriquece a ellos. Nos exprimen, nos usan. Y nosotros, como si usted no conoce la Biblia, se va a someter a ellos, porque la palabra de ellos es como la palabra más importante. Ellos no usan la Biblia. Ellos tienen sus palabras, su técnica de seducción, y si usted no les pone un freno con la Biblia abierta, ellos harán de usted una mercadería. Dice ahí con palabras fingidas. Esa palabra fingida en el idioma griego es la palabra plastoi, que se refiere en nuestra lengua a la palabra plástico. Como usted ve, el plástico es un material manejable, maniable. Usted lo puede doblar, acomodar, hacer figuras con el plástico. Y eso es lo que está diciendo. Harán mercadería con sus palabras, hermanos. Nos manejarán, nos van a manipular. Eso es lo que hacen los predicadores de humo en nuestro tiempo. Ahora bien, mis hermanos, la gran disolución, eso puede ser frenado por hombres y mujeres que tengan fuego de Dios. Un dato más al pasar. Voy a darles un dato más. Leyendo Levítico capítulo 10. Vamos ahí un minuto, por favor. A Levítico, el capítulo 10. Y mire cómo dice la palabra de Dios en el versículo 1. Levítico, el capítulo 10 y el versículo 1. Dice la palabra, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Ahora, si usted no conoce mucho esta historia, Nadab y Abiú eran los hijos de Aarón y eran los sobrinos de Moisés. Sobrinos de Moisés, hijos de Aarón.
eran dos muchachos que eran sacerdotes. Ellos tenían su vida dedicada, entregada, consagrada al Señor. Tanto Nadab como Abiú, cuando Dios habló con Moisés, ellos fueron parte de un grupo como de 70 personas que a la distancia podían ver eso, el encuentro de Moisés con Dios. Es decir, que esto no eran gente que venían de una mala familia, eran hombres formados en el culto al Señor, eran líderes espirituales, eran personas reconocidas y respetadas. Y como les dije, eran de buena familia, sobrinos de Moisés, hijos de Aarón. Pero algo pasó en sus vidas. Y lo que a ellos les pasó tiene que llamar nuestra atención. Por eso le dije hace unos minutos, citando 1 Corintios 10, versos 12 y 13, aquel que está firme, mire que no caiga. Porque algo les hizo caer a estos muchachos sacerdotes de su firmeza. Ellos trajeron delante de Dios fuego extraño. En el mundo de doctrina usamos este ejemplo para explicar todo lo que está pasando en las congregaciones hoy. Dice el texto que ellos ofrecieron fuego extraño, es decir, que pusieron incienso delante de Dios, dice, cosa que él nunca les mandó. Observe al final del versículo 1. Jehová, dice, delante de Jehová, fuego extraño que él nunca les mandó. Es decir, que lo que ellos hicieron fue algo que Dios nunca les dijo. En el sistema de culto de los predicadores de humo, todos son cosas, o casi todo lo que hacen, son cosas que Dios nunca les mandó. Son cosas que no están en la Biblia. Usted fíjese en algún pasaje donde usted encuentre a los apóstoles o al Señor Jesucristo bailando, haciendo danzas, tocando panderos, temblando, que cayéndose en el piso. Busque si hay pasajes de eso. Busque en alguna de esas iglesias que habla la Biblia, como Éfeso, Filipenses, Colosenses. ¿En qué iglesia había esas cosas? En la única que usted puede encontrar algo parecido es en la iglesia de Corinto, que era una iglesia totalmente desordenada. Pero hoy no tenemos tiempo para estudiar el trasfondo histórico y cultural de esa iglesia y por qué tenían algunas prácticas un poco extrañas. Pero, hermanos, esta gente aquí trajeron al altar de Dios fuego extraño, algo que no estaba aprobado por Dios. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿el sistema de culto que tiene nuestra congregación es aprobado por Dios? Por ejemplo, si revisamos nuestra forma de alabanza, ¿es nuestra alabanza salmos, himnos y cánticos espirituales? ¿Es eso? ¿O hay cumbia, o hay rock, o hay reggaetón? Y todas esas cosas que surgieron en el mundo de las tinieblas y las trajeron a la iglesia, y eso es parte del fuego extraño. En el púlpito, ¿qué clase de Biblia estamos usando? Porque muchas de las versiones con nombres como Dios habla hoy, con lenguaje simple, y un montón de cosas modernas que ya no representan la verdadera palabra de Dios. Tenemos que ser cuidadosos qué clase de Biblia estamos usando y que la Biblia que usamos sea verdaderamente la palabra de Dios. Nosotros tenemos un sistema de ofrendas como dice la Biblia, o somos como estos vendedores de humo que le sacan terrenos, departamentos, autos a la gente, hacen asaltos públicos esa gente. Pero la Biblia enseña otra clase de ofrenda. Tenemos que ser cuidadosos. No podemos ofrecer fuego extraño en nuestras reuniones. No podemos ofrecer cosas que Dios no aprueba. Estos muchachos, yo digo así, pero eran sacerdotes, líderes espirituales.
tomaron ese fuego de alguna clase de fogata que no era del altar de Dios. Hermano, no traigamos nada a la iglesia local que no sea fundamentado en la palabra de Dios. No traigamos cosas raras que vemos en la internet y todo ese tipo de cosas que no honran a Dios. Es calificado como fuego extraño. Hace algún tiempo atrás, como 3, 4 mensajes que di en la iglesia, veíamos a alguien que practicaba lo que se llamaba la patada santa. Quizás le llame la atención o le despierte una sonrisa, pero el predicador llamaba a la gente al altar y de verdad le pegaba con su zapato en la frente y la persona caía. Hemos visto en un culto donde trajeron una manguera con agua como si fueran bomberos y esa era la forma de quitar el pecado de la congregación. Hemos visto un hombre que se hacía el Ronaldinho, que era un jugador de fútbol destacado, y este hombre andaba haciendo jueguitos con la pelota ahí y dice que tenía el espíritu de Ronaldinho. Y otros se entraron disfrazados de payasos, otro se hacía subir en medio de una luz y por una soga desaparecía el predicador, se iba como en el aire, y así, pero podemos contar innumerables payasadas que hacen estos predicadores de humo, y nada de eso usted encuentra en la Biblia. Los defensores de ellos dicen, bueno, pero estamos viviendo 2000 años después del tiempo bíblico, estamos en otra generación, tenemos que usar atractivos contemporáneos. Frente a eso yo digo, error, grave error, porque ¿acaso el Señor Jesucristo no es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Acaso la Biblia no es la palabra eterna de Dios? ¿No es la verdad indestructible? ¿Por qué quiero agregarle cosas? ¿Por qué quiero decorarla con otras cosas? Si la Biblia es eterna, no necesita ningún condimento adicional, hermanos. La Biblia está el poder de Dios y nosotros decimos el poder de Dios para salvación. Pero yo les digo esto, hermano, en el pasado, ustedes recuerdan el enojo de nuestro Señor Jesús cuando llegó al templo y tomó aquel látigo y tiró la mesa de los cambistas y las jaulas con las cuales hacían negocio y las monedas. Y recuerdan, uno de los evangelios dijo, no harán de la casa de mi padre casa de mercado. Otro de los evangelios dice, no harán de la casa de mi padre cueva de ladrones. Es decir, que el lugar santo que era el templo, lo estaban usando como esos lugares que usaban los delincuentes para repartir el botín. El Señor le dijo, la casa de mi padre no es una cueva de ladrones. Hace unos 170 años atrás, hermanos, un gran predicador que le llamaban el príncipe de los predicadores, era bautista, se llamaba Carlos Spurgeon. Este hombre dijo, hermano, hace unos 170 años atrás, él dijo, va a llegar el día en que no habrá pastores enseñando a las ovejas, sino que habrá payasos entreteniendo el rebaño. Cada vez que nosotros vemos esos predicadores de humo y todo ese show y las cosas que hacen, las payasadas que hacen, uno dice cuánta razón que tenía el predicador Spurgeon. Ya no iba a haber pastores alimentando el rebaño de las ovejas, iba a haber payasos entreteniendo las cabras. ¿De dónde salieron todos estos predicadores de humo? No lo dude, no lo dude, ellos son los payasos salidos del circo de Satanás. Y ofrecen su show, y ofrecen sus espectáculos, pero todo lo que ellos producen es humo, es un humo que asfixia, es un humo que mata. Ellos son predicadores de humo, hermano, y déjeme decirle esto, donde hay humo, hermanos, eso es señal que hay un fuego mal encendido. Otra vez, donde hay humo, eso es señal de que hay un fuego mal encendido. Ahora, el tiempo se me fue, hermanos.
quería hablarles más en profundidad de algo que mencioné, que era ese sistema de culto que tenían los Baales y que vimos los otros días en Primera de Reyes 18, del 25 al 28. Pusimos más la mirada en Elías, pero si ustedes leen después el sistema de culto de los Baales, es muy parecido, casi semejante al sistema de culto de los predicadores de humo. Recuerda que ellos aclamaban a gritos a su Dios, y aún Elías los motivaba, dice, griten más porque capaz que está de viaje o por ahí está durmiendo. Y ellos estaban ahí en un clima de desesperación. Aquello era una gritería, era un culto de estilo carnavalero. Ellos estaban ahí danzando, estaban ahí saltando. Ese era el culto de los Baales. Ellos, hermanos, hacían mucho ruido. Era gente que tenía mucho humo, pero no había nada de fuego. Y ese sistema de culto quedó en evidencia frente al fuego que vino del cielo, respaldándolo a Elías, el predicador de Dios. Aquellos hombres Baales tomaban ahí sus cuchillos, lancetas, dice la Biblia, y se lastimaban la piel, se iban desangrando, estaban descontrolados, así como esa gente que les agarra los temblequeos y se le dan vuelta los ojos y caen y empiezan a saltar como monos y rugen como leones y aúllan como lobos y hacen todas esas cosas. Y supuestamente ese es el sistema de culto. Nunca vi eso en la Biblia yo. Estoy seguro que usted tampoco nunca vio eso. ¿Y de dónde salió toda esa manera de culto? Del sistema de los predicadores de humo. Pero bien, nosotros somos, hermanos, gente de fuego. Voy a usar un versículo y les daré un comentario breve sobre bautistas de fuego y terminamos. Les daré un versículo del Salmo 104. Quiero que busque ahí. Esa va a ser la parte final de nuestro mensaje, hermano. Salmo 104. Dice la palabra de Dios, versículo 4. Mientras usted va buscando ese salmo, quiero decirle que la misma cosa que vamos a leer ahí, dice también en Hebreos capítulo 1 y versículo 7. Lo mismo que vamos a leer en el Salmo 104, verso 4, lo mismo dice Hebreos capítulo 1, versículo 7. Así dice el Salmo, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. ¿Quién hace de los vientos su mensajero? Dios. ¿Se acuerdan? El Señor Jesús con Nicodemo hablando en Juan 3:9 dice, el viento sopla, no sabes ni dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Y entonces Dios dice que Él es el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Ministros de fuegos, predicadores de fuego, gente que tiene fuego de Dios, hombres y mujeres con fuego de Dios en sus vidas. Hermanos, tenemos que ser nosotros bautistas de fuego. Vamos a una iglesia bautista, seamos bautistas de fuego. Miremos la Biblia y miremos nuestra historia, porque tenemos una herencia rica, una herencia que nos dejó hombres y mujeres de fe que vivieron para el Señor y dieron la vida por el Señor. Muchos de nuestros antepasados fueron quemados en la hoguera. Muchos de nuestros antepasados fueron devorados por leones, por perros rabiosos. Muchos de nuestros antepasados, defendiendo la fe y la sana doctrina, les cortaron la cabeza en la guillotina. Muchos de nuestros antepasados, hermanos, sabían que por defender la sana doctrina, la palabra de Dios, les esperaba como herencia una cruz y una tumba. Y aún sabiendo eso, ellos fueron adelante. No se atemorizaron frente a eso. Dieron sus vidas por la palabra de Dios y por la obra de Dios. Esos hombres y mujeres de fuego del pasado hoy pueden iluminar también nuestro camino, motivándonos a servir al Señor, a estar en serio en su obra y a comportarnos como bautistas de fuego. Nada de humo en nuestra vida, hermano, todo fuego de Dios, nada de humo. No deberíamos tener tolerancia por el humo. Debemos dejar que nuestra vida, hermano, sea incendiada por fuego de Dios,
para hacer un gran ministerio, una gran obra para la gloria y honra de su santo nombre. Mis hermanos, en el camino aparecieron los usurpadores. Lo escuchamos al pastor Roque en esta noche contándonos de iglesias que ya sacaron sus carteles, que ya no usan el nombre de iglesia. Pero aparecieron muchos usurpadores, mucha gente que han usado el nombre de bautista, pero no han vivido a la altura de los bautistas, no han defendido las doctrinas históricas de los bautistas, no han predicado del modo que predicaban los bautistas, no han defendido la fe. Son usurpadores, usaron el nombre, oportunistas que aparecieron en el camino. Pero nosotros, hermanos, lo que yo quiero decirles en esta noche, volvamos, hermano, al fuego real. Volvamos al fuego real, volvamos al fuego de Dios, que lo que encienda nuestra vida, nuestro ministerio, nuestra congregación, sea fuego salido del altar del Señor, hermano. Nosotros no perdamos ni el fuego, ni el estilo de aquellos guerreros, de aquellos héroes y heroínas del pasado que sirvieron al Señor bajo el nombre de Ana Bautista, bautistas, o quizás usando el nombre de alguna región de la que pertenecían, pero defendieron la doctrina, vivieron para el Señor. Gente que aceptó el desafío de tomar la cruz del Señor y de seguirle cada día. Mis hermanos, yo quiero decirles en esta noche, con amor y con contundencia, ni por curiosidad nos acerquemos a los predicadores de humo y aferrémonos al estilo de los antiguos, hombres y mujeres que sirvieron con fuego de Dios en sus vidas. Quedó mucho más para compartir, pero este era mi tema en esta noche, predicadores de humo, bautistas de fuego. Yo quiero quedarme con esta segunda opción, ser encendido con el fuego que encendió el ministerio y la vida de Juan el Bautista, la antorcha que ardía y alumbraba y que muchos quisieron regocijarse en su luz. Ese es mi modelo y es el que les comparto en esta noche. Que Dios bendiga, hermanos, su palabra en esta noche, que el Señor bendiga sus vidas en esta noche. Y voy a pedir al hermano Ramiro si nos puede